El tema que vamos a abordar con la doctora Mariana Rey Galindo del Centro Judicial de Monteros puede abordarse de distintas maneras. Una de ellas es seguramente cómo nos encontramos a veces ante casos como este del que vamos a hablar que demuestran de qué manera vamos adaptándonos y vamos adaptando la forma que tenemos de codificar nuestra existencia, que es el idioma, a estas nuevas situaciones, ¿no? Porque vamos a hablar de comadres. Y la idea me la dio la propia doctora cuando charlábamos detrás de cámara, pero vamos a ver cómo a esa palabra tan cara, a los sentimientos familiares de los tucumanos en particular, de los argentinos en general, estas nuevas formas de ensamblar familias le ha dado otro sentido. Porque vamos a hablar también de comaternidad. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Gracias al equipo de Los Primeros y a Omar por la invitación. El caso del que vamos a hablar ya se resolvió y se resolvió a partir de la reacción de un organismo público ante una situación familiar nueva, que fue negarse a anotar a un recién nacido. Es así, el caso nos llega a nosotros al juzgado en Monteros, el pedido de una pareja de mujeres en convivencia. Ellas tienen un hijo por las técnicas de inseminación casera. Una de ellas es la que lo ha gestado y lo ha tenido, y al momento del reconocer, de ir a hacer la inscripción del nacimiento, no pudieron hacerlo como consecuencia de esta circunstancia, ¿no? Primero porque la otra integrante de esta pareja no puede hacer el reconocimiento de un hijo. Para poder ponerlo en contexto, como acto jurídico, el reconocimiento de un hijo solamente lo puede hacer el hombre, quien es padre, o hay una presunción de la paternidad, no una mujer. Esto no está previsto en la actual legislación, sí estaba previsto en el Código de Vélez. En este contexto es que ellas nos requieren la autorización judicial para poder inscribirlo, tener un acta de nacimiento y tener un DNI de Mateo. El nombre ficticio está todo lo que como lo voy a nombrar son nombres ficticios para preservar la identidad. Entonces a Mateo, nacido el 17 de agosto, fecha patria si las hay, ¿no? Sí. No puede ser inscripto, no obtienen el acta de nacimiento y por supuesto su DNI, y ahí empieza el trámite judicial. La ley obliga a que los niños recién nacidos sean inscriptos por sus progenitores hasta los 40 días. Y en ese lapsus él no obtiene esto. Entonces solicitan la autorización judicial, y de ahí es que el juzgado la semana pasada, en una sentencia en este sentido, ordena al registro civil la inscripción de la comaternidad de Lucía y de Milena, también son nombres ficticios. Sí. Una la madre gestante y la otra es la comadre, porque esa es la conformación familiar. No sé si está documentado esto, si es la primera situación que se da de estas características en Tucumán, o si es la primera que llega a esta instancia judicial de dos mujeres que deciden tener hijos, pero deciden tener hijos por sí mismas y no mediante adopción, digamos. Entiendo que sí, si ocurrió no estaría judicializado. Claro. En las audiencias o entrevistas que tuvimos con las madres, nos referían que el organismo, una de las alternativas era, bueno, adopte, pero bueno, ellas decidieron que no, era también hablar del principio de realidad, el origen y la verdad del origen de Mateo, ¿no? Sí. Así que sí entiendo que es la primera judicialización de este tema. No es el primer antecedente argentino. En Salta, la Corte de la provincia de Salta obligó también en el mismo sentido a la inscripción de un niño
también nacido en parejas homoparentales. El tema es que en la medida que no se inscribe ese niño, queda en situación de apátrida, esto quiere decir no tiene nacionalidad, y como consecuencia de eso también no tienen acceso a la salud, no hay cuidados de la primera infancia. Claro. Nosotros tuvimos que autorizar, por ejemplo, el bautismo. Las madres profesan la religión católica, con lo cual también teníamos que decir cómo se iba a llamar, porque no hay nada que indique la existencia de Mateo. Claro. Entonces, imagínense la situación, ¿no? No puede ponerse una vacuna. Claro. Ahora, avancemos hasta donde se pueda para explicar esto de la inseminación casera. El Código Civil actual prevé 3 fuentes de filiación, le llamamos así: la biológica, ¿no? Aquellos que pueden tener hijos de forma natural, que es lo que todos conocemos; la de adopción, que también es la que conocemos; y la tercera fuente le llaman de la voluntad procreacional. Esto quiere decir, los padres que tienen la intención no van a hacer, no quieren, bueno, hay razones por las que la adopción no es el camino para la planificación familiar, entonces pueden acceder a las técnicas de reproducción humana asistida. Y acá está la diferencia. En las técnicas de reproducción humana asistida se compromete toda la parte médica, la parte de clínicas especializadas en este sentido, y lo que llamamos el consentimiento informado, que es un documento donde, bueno, se indican una serie de datos con los aportantes de gametos femeninos masculinos, y va de la menor complejidad a la mayor complejidad en estas técnicas. En las técnicas de inseminación casera es lo que no está previsto en nuestra legislación. Eso no quiere decir que no exista y que esté prohibido. Y en otras latitudes del mundo, como España, por ejemplo, se vende el set. Eso está en las páginas. Sí. Se vende el set y lo puede hacer la mujer que decide autoinseminarse, o en el caso de 2 mujeres en un ambiente tranquilo, una puede colaborar a la inseminación de la otra. Bien. El gameto masculino, que es lo que ha ocurrido también en el caso de nuestro juzgado, es anónimo. Hay bancos de donantes anónimos, con lo cual esto de la existencia del padre, porque esta es otra situación que sobrevoló también en el proceso, exigían que indiquen el nombre del padre, y en este caso no hay padres, porque lo que hay es un donante anónimo. Bien. En la inseminación casera lo que ocurre es eso: se obtiene de estos bancos y la inseminación se produce en el ambiente de intimidad, bueno, según algunas sugerencias o indicación de médicos también. Ahora, 2 temas, volviendo un poquito atrás para relacionarlos los 2, porque en 2 oportunidades usted tuvo que aclarar, tanto para el registro de 2 mujeres como progenitoras. No está prohibido, sino que no está legislado. Y lo mismo ocurre en este caso, en el caso de la inseminación casera. Son 2 cosas que no están previstas por la ley. No, el Código Civil y Comercial habla de la ley especial. Es una materia pendiente aún, la legislación específica para esta tercera fuente filial, así técnicamente se lo debe tratar así. Siempre se habló de la reproducción humana asistida y se desalentaba la técnica de inseminación casera, lo que no quiere decir que no ocurra, que esto sea una práctica, que hay acceso a esto, y lo peor que podemos hacer es querer ocultarlo. Como usted ha dicho, no está prohibido, con lo cual también en el pronunciamiento de nuestro juzgado hablamos de eso. En la medida que no está prohibido, no puedo cercenarle el derecho de estas personas al acceso y al progreso de la ciencia, porque esto también es un progreso de la ciencia. Ahora, ¿debe o puede la justicia en esta instancia contemplar el hecho de que a futuro Mateo pueda tener algún interés en conocer a su padre biológico? No hay padre. Esto también hay que dejarlo
Claro, hay un padre anónimo. Hay un donante Hay un anónimo. donante anónimo, Hay claro. un donante anónimo que no tiene la función de padre. En la sentencia también quedó claro que es un derecho subyacente de Mateo, Sí. si él lo considera necesario, oportuno, en tiempos lógicos y no cronológicos en la historia de un ser humano, porque esto también hace a la biografía de él, Sí. tener acceso a la información y al conocimiento de sus orígenes. En las técnicas de reproducción humana asistida, el anonimato, en la Argentina al menos, el anonimato se levanta, pero no para develar la identidad, sino la información genética del donante. En el caso de Mateo, que no está prohibido, y es otra de las variantes de los progresos de la ciencia, este derecho subyacente quedará para él a obtener una respuesta, a conocer su origen y a requerirla de sus madres. Claro. Ahora, por la poca difusión que hay en la Argentina de todo esto que tiene que ver con la donación de esperma y demás, el acceso que hemos tenido, quienes no estamos vinculados con el tema, es a través de películas, ¿sí? Que provienen de otros países y demás, y ahí se ve que las personas que van a elegir un donante tienen acceso a ciertas particularidades del perfil. Pueden elegir el perfil profesional, si se quiere, de la persona que ha donado. ¿Eso sucede en la Argentina o no? No. Es una elección al azar. Sí, hay bancos con datos genéticos, pero uno no elige color de ojo. Eso es de... En otros países quizás pueda Claro, yo no me acceder refiero a tanto a los rasgos físicos, sino a las condiciones intelectuales. En nuestro país no, y nosotros acá tenemos el anonimato total de quién es. Sí, quizás los datos, la información genética. La información genética quiere decir el tipo de raza. Claro. ¿Se entiende? Pero Sí, no otras informaciones, Pero al parecer físico, digamos. nadie que haya participado en el proceso, ni siquiera en el banco, ¿sabe quién es el donante o puede llegar a saber quién es el donante? Nadie. No. Nosotros acá tenemos por regla el anonimato. Claro. Ni sabe ni podrá saber en algún momento. Podrá revisar. Solo y únicamente, eso está todo, esa es la diferencia con la técnica de inseminación casera. Sí. La técnica de reproducción humana asistida, toda esa información la tienen las instituciones médicas que se dedican a esto junto con los bancos, y esa información es sumamente confidencial y está todo en un documento que se llama consentimiento informado y otros documentos que hacen a la parte de la clínica y la práctica, y solo y únicamente puede ser develada esta información por orden judicial en determinadas circunstancias y cuando el juez entienda que hay así dice la ley, justos motivos para develar la información. Cuando digo información es, por ejemplo, era propenso al cáncer esta persona, el donante. El anonimato, nosotros en la Argentina, el legislador así lo eligió, preservar el anonimato de los donantes. Por eso digo, no hay padres, no hay madres en ese sentido, porque la función es diferente y hay que dejarlo claro. Bien. Son donantes de material genético o gametos masculinos o femeninos. Bien. Y para finalizar ya, usted me destacaba en la charla previa que el fallo tiene una particularidad, aparte de lo que determina en sí mismo, ¿no? Que es en su composición, con la intervención de la poesía. Sí. Empieza y termina con dos poesías que no me pertenecen, por supuesto, pero ni que hubiesen estado escritas para esta historia. La idea es también llevar el recurso artístico, el recurso literario a los textos de una sentencia, en casos como esto incluso, donde el recorrido en la identidad y la identificación de un niño ha sido muy hostil para él, para estas comadres. Entonces, este recurso de la poesía era como devolverle en palabras otro sentido en este tránsito, en este camino que han tenido que hacer, llegar a judicializar esta circunstancia para que él definitivamente pueda existir, un niño pueda existir
como acto jurídico en nuestro país y devolverle la identidad y la nacionalidad a él. Por eso el recurso de la poesía. Ahora, hace poco asistíamos al caso de una persona que tras más de 40 años de lucha logró por fin tener un documento nacional de identidad, demostrando que estaba viva, demostrando lo evidente, teniendo que demostrar lo evidente, que era una persona que estaba viva. Este otro caso, donde hay funcionarios del registro civil que se rehúsan a dar la identidad, aun cuando no hay una ley que los respalde, demuestra que hay una seria falta de capacitación para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? No el área de capacitación, sino este vacío legal, en donde es un caso a caso. En el caso de Mateo, los plazos se han acortado, hemos tratado que sean los más rápido posible. Él ha nacido en agosto y tener una sentencia de inmediato. Había algunas otras cuestiones previas, pero hemos tratado que sea lo más pronto posible, justamente para que esto de ser NN no se mantenga en el tiempo y si este inicio ha sido tan hostil, quizás con el texto escrito de la manera que está escrito, sin perjuicio de los argumentos jurídicos, pueda recubrir con palabras su existencia y devolverle su dignidad.